Hola, hola estudiantes. El día de hoy en grado noveno vamos a trabajar nuestro cuarto tema, que son las revoluciones comunistas, así que iniciemos. Nuestra clase anterior fue sobre la Guerra Fría. Ahora vamos a hablar sobre las distintas revoluciones de carácter capitalista o en este caso de carácter comunista que se dieron en el mundo de la década de los 40, de los 50. Entre ellas se resaltan dos, que es la China y la otra que es la cubana. Antes de comenzar con estas revoluciones hay que tener en cuenta que una de las ambiciones de la guerra china, de la Guerra Fría, entre comunistas y capitalistas era buscar países aliados que geopolíticamente tuvieran buena ubicación para poder desarrollar sus, digamos así, estrategias de comunicaciones y infiltración de personas, como hablábamos la clase anterior, frente a lo de los espías, ¿listo? Así que vamos a comenzar primero con la Revolución China. La Revolución China se gestó en 1949. Uno de sus mayores representantes fue Mao Zedong, un hijo de un campesino que al ver las ideas comunistas que estaban aflorando en esa década y vio que eran muy importantes y muy interesantes, decidió hacer una revolución con los campesinos para poder tratar de desarrollar en la China una economía y una política de carácter comunista. Hay que tener en cuenta que Mao Zedong era un líder muy carismático. Una de sus, digamos así, como cosas o actividades que hizo durante esta revolución china que se manifestó en el 49, 1949, fue la destitución del último emperador chino, porque recuerden que antes de Mao Zedong, China todavía conservaba su estilo monárquico existió un emperador. Así que él se encargó de destituir, como el comunismo no acepta, digamos así, monarquías o gobiernos de otro carácter, destituyó al señor Puyin, que fue el último emperador de la China. Entonces fue uno de los gestos que hizo este gran líder comunista en la historia de China. Aquí en esta imagen quiero resaltar muchas cosas. Primero, lo que quiso hacer Mao Zedong fue una revolución cultural, así se le llamó, revolución cultural. Aquí podemos ver uno de los manifestantes con un libro. Ese libro se llama el Libro Rojo de Mao. Es un libro que actualmente todavía se lee, todavía se consulta. Este libro es de educación obligatoria en la China, o sea que a los niños desde pequeños se les inculca mucho lo que es esta orientación comunista, y a partir de eso empezó a hacer un ejército, se le llamó el Ejército Rojo de Mao, en donde muchos campesinos y muchas personas que iban a favor de Mao Zedong empezaron a incorporarse y a defender su ideología comunista. Cuando logró este objetivo, lo que hizo fue instaurar un gobierno, bueno, insisto, de carácter comunista, en donde cualquier persona que pensara distinto, otra persona que fuera en contra del gobierno, del régimen comunista, era fusilada. O sea, era algo muy demencial, digámoslo así. Este señor también fue una persona que detrás de sus ideas murieron muchas personas, ya sea inocentes o culpables, ¿ok? Especialmente campesinos. Entonces esta era la idea de Mao Zedong, hacer de China un país comunista, y así instauró su revolución cultural, y por eso es que actualmente en China tiene, digamos así, esa misma ideología, pero en la época de Mao Zedong todo era igual para todos, porque es al fin y al cabo hasta la misma forma de vestir. Eso fue la revolución china. Ahora vamos a hablar de una de las revoluciones más importantes de carácter comunista, que fue la Revolución Cubana del 1953 a 1959. Cuba en la década de los 50 era el emporio turístico cultural más importante de América. ¿Por qué? Porque en ese entonces Estados Unidos, cosas como la prostitución, el juego, el azar, las fiestas eran prohibidas, pero eran ilegales. Así que Estados Unidos trató de buscar un lugar donde fuera legal todo eso, porque era muy necesario estas actividades. Así que se centraron en Cuba. El gobernante de la época era el señor Fulgencio Batista. Este señor, como era el comandante, era el principal representante del gobierno cubano en ese entonces, tuvo conversaciones con Estados Unidos con el objetivo de permitir que estas acciones o estos negocios ilegales en Estados Unidos tuvieran cabida en Cuba.
y obviamente obtuvo muchas ganancias. Fulgencio Batista a raíz de todo esto tuvo muchas ganancias, pero lastimosamente no la invertían en el pueblo, que al fin y al cabo era el último objetivo, o sea, esa inversión económica, por así decirlo. Al ver esto, este personaje llamado Fidel Castro, aquí lo encierro, al ver todas estas injusticias cometidas por Fulgencio Batista, hace una expedición por toda Latinoamérica acompañado del señor Ernesto Che Guevara, que es también uno de los íconos más representativos de la Revolución Cubana. Aclaro, Ernesto Che Guevara era argentino, un médico argentino, decide unir fuerzas con Fidel Castro para ir a liberar a Cuba del yugo de Fulgencio Batista y obviamente de la política norteamericana, de intervención norteamericana en ese entonces. Entonces, a raíz de eso, estos personajes lo que hicieron fue ir a Cuba a luchar por la liberación. El 1 de enero de 1959 fue ese día donde llegaron los barbudos, que ahora así como le decían al grupo comunista de el señor Che Guevara y Fidel Castro, lograron entrar a La Habana y así derrotar totalmente y derrocar al gobierno de Fulgencio Batista. ¿Qué hizo Fulgencio Batista? ¿Quién dijo miedo? Cogió un avión, se fue a la Florida y actualmente sus descendientes, pues obviamente se llevó la platica que le correspondía, el de la riqueza obtenida en Cuba en ese entonces, y muchos de sus descendientes en la actualidad que viven en la Florida siguen viviendo de todo ese desfalco que hizo Fulgencio Batista. Bueno, eso es lo que dice la historia. Eso en cuanto a cómo fue que Fidel Castro y Che Guevara y otros compañeros lograron entrar a La Habana y poder derrocar el gobierno de Fulgencio Batista. Cuando ocurre eso, Fidel Castro dice, qué pena, pero esto vamos a comenzar con un régimen comunista y al que no le gustó, lo siento, lo fusilamos. Es como una característica de estos gobiernos comunistas. Después de esto, Che Guevara va a Latinoamérica a, digámoslo así, a hacer otros movimientos revolucionarios, pero en Bolivia, cuando entra a Bolivia, es capturado, es, digámoslo así, fusilado, cortan sus manos para tener registro dactilar y ese es el fin del Che Guevara en la historia, en digámoslo así, en esta parte de la historia. Entonces, cuando Cuba logra obtener su gobierno y declararse en comunista, ahí fue donde empezó a hablar con el gobierno de Nikita Khrushchev, aquí lo estoy señalando, este señor Nikita Khrushchev, y él le dice, bueno, yo soy comunista, me quiero declarar comunista, Cuba se declara comunista, entonces necesito su apoyo. Como Nikita Khrushchev dijo, uy no, qué ventaja, miren, Cuba está a unos cuantos kilómetros de Norteamérica, así que le prestó todo el apoyo necesario al gobierno de Fidel Castro. Hasta ahí vamos con la historia, pero lo que quiero resaltar de esta situación es que hubo una crisis llamada la crisis de los misiles en 1962, donde los soviéticos instalan unas bombas apuntando directamente a Norteamérica. Y ahí donde fue que ocurrió esta crisis que casi termina en una tercera guerra mundial, una guerra atómica. Lo que yo quiero dejar claro es que esta imagen que ustedes ven acá, es esta imagen, aquí ven a Nikita Khrushchev y al señor presidente de la época, el señor Kennedy, John F. Kennedy, haciendo un pulso de tal forma que iban a saber cuál de los dos iba a empezar a digamos así, tirar la piedra para comenzar esta confrontación, pero afortunadamente por cuestiones del destino hubo una pequeña llamada entre estos dos líderes y así evitar que ocurriera una guerra de carácter nuclear. Llegaron a un acuerdo y el acuerdo era que el señor Khrushchev iba a desmontar estas bombas. ¿Listo? Eso es en cuanto a lo que es la guerra, la revolución cubana en ese entonces. ¿Cuál fue actualmente el fin de esta revolución cubana? Es que Estados Unidos, al ver que no pudo haber hecho algo, lo que hizo fue montar una barrera económica o no permitir que los cubanos empezaran a, digamos así, exportar sus productos. Así que por eso es que actualmente Cuba está pasando por una situación económica bastante difícil, incluso en este momento, ¿sí? Muchachos, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.